María había dedicado gran parte de su vida a la enseñanza en una escuela pública de la ciudad. Durante décadas, enseñó a niños de diferentes contextos, pero siempre sintió que algo le faltaba, una sensación de vacío que no lograba explicar. Al jubilarse, la mayoría de sus antiguos colegas decidieron descansar y disfrutar del tiempo libre, pero ella sentía una inquietud que no la dejaba en paz. Una voz interior le decía que todavía podía hacer algo importante, algo que realmente marcara la diferencia. Un día, mientras caminaba por el centro, María se detuvo frente a un pequeño refugio improvisado para niños huérfanos. Los rostros de esos pequeños, algunos sucios y otros con miradas tristes, la golpearon con fuerza en el corazón. Se preguntó cómo era posible que en una ciudad tan grande y llena de recursos, aún existieran niños que vivieran sin familia, sin escuela y sin esperanza. Sin pensarlo mucho, decidió que quería enseñarles, a pesar de no tener nada más que su tiempo y su cariño para ofrecerles. Los primeros días fueron más duros de lo que María imaginó. El refugio estaba en un barrio complicado, con calles sucias y ruido constante. Al llegar, sentía la mirada desconfiada de los niños. Algunos la miraban con recelo, otros con curiosidad, y otros tantos simplemente la ignoraban. María sabía que no sería fácil ganarse su confianza, pero tampoco estaba dispuesta a rendirse. Con paciencia, comenzó a enseñarles palabras sencillas, números y canciones. Poco a poco, esos niños que antes evitaban mirarla comenzaron a sentarse a su lado, a escuchar y a intentar aprender. Sin embargo, la realidad era muy dura. María tenía que lidiar con la falta de materiales, el frío, el hambre de los niños y el constante ruido de la ciudad que parecía querer ahogar cualquier intento de calma o concentración. En varias ocasiones, pensó en renunciar, pero cada vez que uno de esos pequeños la miraba con ojos brillantes, sentía que su lucha valía la pena. Lo que más sorprendía a María era cómo, a pesar de todo, los niños mostraban una enorme capacidad para aprender y una resiliencia admirable. Había algo en sus miradas que hablaba de esperanza, a pesar de la adversidad. María comenzó a sentir que, más que enseñarles, ellos le estaban enseñando a ella sobre la vida y la fortaleza del espíritu humano. Pero no todo era tan visible. En algunas tardes, María sentía que alguien la observaba. No podía decir con certeza si era un vecino, un curioso o alguien más. Cuando se giraba para mirar, nunca encontraba a nadie. Esa sensación la acompañaba cada vez con más frecuencia, aunque intentaba no darle importancia y seguir concentrada en su misión. Una tarde lluviosa, mientras recogía algunos libros viejos que había llevado para los niños, notó una figura detrás de un árbol cercano. Era un hombre, bien vestido, con un aire tranquilo pero serio. Él no dijo nada, solo la observaba desde la distancia. María sintió un escalofrío, pero también curiosidad. No pudo evitar preguntarse quién sería y por qué estaba ahí. Con el paso de los días, la presencia del hombre se volvió más frecuente. Siempre manteniéndose en la sombra, sin intervenir ni acercarse. María decidió ignorarlo, concentrándose en su tarea. Pero esa vigilancia silenciosa empezó a inquietarla. Se preguntaba si podría estar en peligro o si simplemente alguien admiraba su esfuerzo. En medio de esa incertidumbre, María seguía enseñando. Para ella, esos niños ya no eran solo huérfanos. Eran sus alumnos, su familia, y su motivo para seguir adelante. No importaba el cansancio, ni las dificultades, ni las miradas extrañas. Su misión estaba clara y su corazón, lleno de esperanza, no dejaba de latir fuerte. Los días en el refugio parecían transcurrir lentamente, pero para María cada momento estaba lleno de pequeños desafíos. Los niños, aunque comenzaban a mostrar interés, seguían marcados por las dificultades que habían vivido. Algunos eran demasiado callados, otros demasiado inquietos, y todos tenían un miedo silencioso que parecía anclarlos a un pasado doloroso. María sabía que enseñar solo letras y números no bastaba. Tenía que ganarse la confianza de esos niños, ayudarles a sentir que podían confiar en ella y en un futuro mejor. Así que, más allá de las clases formales, empezó a escucharlos, a conocer sus historias, a comprender el miedo que guardaban en sus miradas. No era fácil. A veces las lágrimas de los niños brotaban sin aviso,
y María aprendió a sentarse en silencio, acompañándolos, sin buscar palabras que a veces no existían. Cada mañana, cuando abría las puertas del refugio, se enfrentaba a un grupo diferente de pequeños rostros marcados por la tristeza y la incertidumbre. Sabía que para muchos de ellos ese día podría ser uno más de abandono o soledad, y esa idea la impulsaba a dar lo mejor de sí, aunque el cansancio físico y emocional se acumulara. El barrio en el que trabajaba era uno de los más olvidados de la ciudad. Las calles estaban llenas de basura y grafitis, y el ruido constante de autos y voces hacía difícil encontrar momentos de calma. Pero dentro del refugio, María intentaba crear un pequeño oasis de paz. Organizó espacios para que los niños pudieran jugar, dibujar y expresarse, porque sabía que, más que aprender de libros, necesitaban recuperar la alegría perdida. No faltaron las dificultades. En más de una ocasión, la falta de materiales para enseñar la frustró profundamente. Tenía que improvisar con lo que encontraba: trozos de cartón, tizas viejas, cuadernos donados por algún vecino. Pero esa carencia no detuvo su empeño. Si algo tenía María era creatividad y un corazón inmenso dispuesto a superar cualquier obstáculo. Lo que más le dolía era ver cómo, a pesar de sus esfuerzos, algunos niños seguían ausentes, como si el dolor que llevaban dentro no les permitiera abrirse ni siquiera a ella. Había un niño llamado Juanito, que nunca decía una palabra, y se escondía detrás de los demás, mirando con ojos grandes pero vacíos. María pasó horas junto a él, sin hablar, simplemente estando presente. Con paciencia, logró que un día le extendiera la mano para tomar un lápiz. Ese pequeño gesto se convirtió en un triunfo silencioso, una señal de que algo comenzaba a cambiar. Mientras tanto, la presencia del hombre misterioso seguía siendo una constante. María no sabía quién era, pero su sensación de ser observada crecía. Al principio pensó que podía ser algún vecino curioso o alguien preocupado por la seguridad del refugio, pero con el tiempo esa figura parecía tener un interés más profundo. Lo veía en las tardes, siempre a cierta distancia, a veces tomando notas, otras veces simplemente mirando. Esa vigilancia le generaba un sentimiento ambiguo. Por un lado, cierta incomodidad. Por otro, una inexplicable esperanza. Sentía que no estaba sola, aunque no supiera quién la apoyaba desde las sombras. Y esa presencia silenciosa empezó a darle fuerzas en los momentos más difíciles. Un día, después de una clase especialmente agotadora, María encontró un pequeño sobre en la puerta del refugio. Dentro, había una nota breve que decía: «Su esfuerzo no pasa desapercibido. Siga adelante». No había firma ni nombre, solo esas palabras. María sintió un nudo en la garganta. No podía creer que alguien la estuviera apoyando en secreto, alguien que quizá entendía lo que ella vivía. Aquella noche, mientras se preparaba para descansar, recordó las miradas de los niños, sus sonrisas tímidas y sus silencios profundos. Supo que, a pesar de todo, estaba en el camino correcto. La ayuda invisible, aunque aún desconocida, le daba una nueva razón para no rendirse. Con cada día que pasaba, María notaba pequeños cambios en los niños. Ya no eran solo rostros tristes y silenciosos, comenzaban a mostrar señales de confianza y esperanza. Sin embargo, esos avances se mezclaban con la realidad dura que seguía presente en sus vidas. María sabía que enseñarles no era suficiente si no podían sentirse seguros y valorados. Entre todos, había una niña llamada Ana que llamó especialmente su atención. Ana tenía apenas 8 años, pero su mirada era fuerte y determinada. A pesar de haber perdido a sus padres muy joven, no dejaba que el dolor la definiera. Al principio, era una de las más reacias a participar. Se mantenía al margen, observando con cuidado y sin dejar que nadie se acercara demasiado. María entendió que detrás de esa distancia había miedo. Miedo a perder, a ser abandonada otra vez. Por eso, en lugar de presionarla, decidió respetar su espacio y esperar a que Ana sintiera confianza. Un día, durante una clase de dibujo, Ana se acercó tímidamente y le mostró un dibujo: un árbol grande con raíces profundas y hojas verdes que se extendían hacia el cielo. María vio en aquel dibujo un mensaje oculto. El árbol representaba la fortaleza que Ana necesitaba para crecer a pesar de las tormentas.
Le sonrió y le dijo que ese era uno de los árboles más bonitos que había visto. Ana, por primera vez, respondió con una sonrisa pequeña, pero sincera. Mientras tanto, la figura del millonario misterioso seguía presente, pero más cerca. Sin embargo, su acercamiento no era directo ni invasivo. Era como si quisiera asegurarse de que María estaba bien, sin interferir en su trabajo ni en la confianza que estaba construyendo con los niños. Una tarde, María se encontró con él en el parque cercano. Él se presentó como don Ricardo, un hombre que había vivido muchos años rodeado de lujos, pero que se sentía vacío y desconectado de la realidad. Confesó que había comenzado a seguirla porque admiraba su dedicación y la manera en que lograba transformar vidas con tan poco. María, sorprendida pero cautelosa, escuchó mientras don Ricardo le explicaba que quería ayudarla, no solo con dinero, sino con recursos, voluntarios y conexiones que podrían cambiar la vida de esos niños. Sin embargo, dejó claro que respetaría siempre su espacio y que la decisión de aceptar su ayuda era solo de ella. Esa conversación marcó un punto de inflexión. María sentía una mezcla de esperanza y temor. Sabía que aceptar esa ayuda podría mejorar mucho el refugio, pero también temía perder la independencia que tanto valoraba. Después de pensarlo mucho, decidió confiar. Estaba segura de que ese apoyo podría ser la oportunidad para darles a esos niños algo más que clases, un verdadero hogar. Los días siguientes trajeron cambios visibles. Llegaron materiales para la enseñanza, juguetes y alimentos. Se organizaron actividades recreativas y talleres para los niños. María empezó a sentir que el refugio se transformaba, que por primera vez, ese lugar tenía un alma y un futuro. Pero no todo fue fácil. Algunos vecinos del barrio comenzaron a mostrar desconfianza ante la atención que el refugio recibía. Comentarios negativos y miradas críticas pusieron a prueba la paciencia de María. Don Ricardo le recomendó mantener la calma y enfocarse en lo positivo, recordándole que el cambio siempre genera resistencia al principio. María aprendió entonces que su labor no solo era enseñar, sino también construir una comunidad. Empezó a involucrar a vecinos y voluntarios, a mostrarles la importancia de cuidar a esos niños, que no eran solo su responsabilidad, sino de todos. En esas jornadas, Ana comenzó a participar más en clase. Su sonrisa se hizo más constante y sus dibujos reflejaban ya un mundo lleno de colores y sueños. María sabía que detrás de cada pequeño avance había una batalla interna que esos niños luchaban en silencio. Una noche, antes de dormir, María recordó la nota anónima que había recibido semanas atrás. Ahora entendía que no estaba sola, que la fuerza que sentía no era solo suya, sino de todos los que, en silencio, creían en su causa. Y, por primera vez, sintió que aquel sueño imposible comenzaba a hacerse realidad. Con el tiempo, la relación entre María y don Ricardo comenzó a fortalecerse, aunque siempre con respeto y sin apresuramientos. Él entendía que su papel no era tomar el control, sino ser un apoyo silencioso que estaba ahí cuando fuera necesario. María, por su parte, sentía una mezcla de gratitud y recelo. Sabía que esa ayuda podría cambiarlo todo, pero también temía que su sueño se transformara en algo que ya no reconocería. Un día, mientras organizaba una nueva clase de lectura, María recibió una llamada inesperada. Era don Ricardo. Su voz sonaba seria, pero con una determinación que la hizo sentir que algo importante estaba por venir. Le contó que había invitado a varias personas interesadas en proyectos sociales para que conocieran el refugio y la labor que ella realizaba. María no sabía qué esperar. Por un lado, estaba emocionada por la posibilidad de recibir más apoyo. Por otro, temía que esa atención pudiera generar presión o expectativas que no estaba lista para manejar. Decidió confiar y preparó todo para mostrar lo mejor del refugio y de los niños que, día a día, luchaban por un futuro distinto. Cuando llegó el día, María sintió una mezcla de nervios y esperanza. Los visitantes eran personas influyentes, con recursos y ganas de ayudar, pero también con preguntas difíciles. Querían saber cómo se sostenía el refugio, cuáles eran las mayores necesidades, y qué impacto real tenía la educación en la vida de esos niños. María habló desde el corazón. Contó historias de cada niño, sus miedos, sus sueños, y cómo, a pesar de las dificultades,
la educación y el cariño podían cambiar sus vidas. Mostró los dibujos, las sonrisas tímidas, y los pequeños avances que parecían insignificantes, pero que para esos niños significaban todo. Durante la visita, Ana se acercó a María y, sin palabras, le entregó un dibujo nuevo. Esta vez, era una imagen de un sol que iluminaba un camino hacia una casa. María comprendió que ese dibujo representaba la luz que aquellos niños necesitaban para salir de la oscuridad. Después de la visita, don Ricardo se acercó a María y le dijo: «Esto es solo el comienzo. Hay mucho por hacer, pero juntos podemos lograrlo». A partir de ese momento, el refugio empezó a recibir donaciones constantes: ropa, comida, libros, y hasta la posibilidad de ampliar el espacio para que más niños pudieran aprender y sentirse seguros. María comenzó a contratar maestros voluntarios, y las actividades se diversificaron. Ahora, además de clases, había talleres de música, deportes y apoyo psicológico. Pero no todo fue fácil. Algunos de los niños, acostumbrados a la soledad, se resistían a los cambios. Había miedo a confiar plenamente, miedo a perder lo poco que tenían. María tuvo que aprender a ser paciente, a dar espacio y tiempo para que cada uno sanara a su propio ritmo. Un día, mientras organizaba un taller de música, María notó que Ana estaba especialmente callada. Después de la clase, se acercó a ella y le preguntó suavemente qué pasaba. Ana rompió en lágrimas y confesó que extrañaba mucho a sus padres y que, a veces, sentía que no pertenecía allí. María la abrazó con ternura y le dijo: «No estás sola, Ana. Aquí tienes una familia que te quiere, y juntos construiremos un lugar donde puedas sentirte segura». Esa noche, María reflexionó sobre el camino recorrido. Recordó las largas tardes en las que dudaba de seguir, los momentos en los que la tristeza parecía más fuerte que la esperanza. Pero ahora, viendo a esos niños crecer y sonreír, sabía que cada esfuerzo había valido la pena. También comprendió que, detrás de cada pequeño paso, había una red invisible de personas que creían en ese sueño. No solo don Ricardo, sino vecinos, voluntarios, y muchas almas buenas que, aunque no aparecían en primera fila, hacían posible que la luz llegara hasta ese refugio olvidado. María cerró los ojos y respiró profundo, con la certeza de que el camino era largo, pero que nunca más estaría sola. Había encontrado en esos niños no solo una misión, sino un propósito renovado para vivir. Las semanas siguientes fueron de un intenso trabajo para María y todos los que, poco a poco, se habían sumado a su causa. La energía del refugio cambió notablemente. Los niños comenzaron a asistir con más regularidad, las risas se hicieron más frecuentes, y el ambiente se volvió un lugar de esperanza y aprendizaje. Sin embargo, en medio de ese avance, María enfrentó un nuevo desafío. Una tarde, cuando llegaba al refugio, encontró que la puerta estaba forzada y que algunas pertenencias habían desaparecido. El refugio, aunque pequeño, era para ella un santuario, un lugar donde esos niños podían sentirse protegidos. Verlo vulnerado le causó una mezcla de miedo, tristeza y rabia. Los niños estaban asustados y confundidos. Algunos lloraban, otros se escondían. María reunió a todos y con voz firme les dijo: «No podemos dejar que esto nos detenga. Este lugar es nuestro, y vamos a cuidarlo entre todos». A pesar de la adversidad, María sintió que esa experiencia fortaleció al grupo. La comunidad empezó a movilizarse, y don Ricardo ofreció ayuda para mejorar la seguridad del refugio. Cámaras, alarmas y una puerta nueva fueron instaladas rápidamente. Pero María sabía que el mayor reto era sanar el miedo en los corazones de los niños. Empezó a organizar actividades especiales para ayudarlos a expresar sus emociones: teatro, dibujo, y grupos de diálogo donde cada uno podía contar lo que sentía. Fue en uno de esos grupos donde Ana habló por primera vez de lo mucho que había sufrido en silencio. Contó cómo, antes de llegar al refugio, había vivido en la calle, enfrentando el frío y la soledad. Sus palabras conmovieron a todos, y María supo que su trabajo no era solo enseñar, sino también acompañar en la reconstrucción de vidas. Mientras tanto, don Ricardo continuaba apoyando discretamente. Pero un día, María notó que él parecía preocupado. Al preguntarle,
Él confesó que su empresa atravesaba una crisis financiera que podría limitar su ayuda en el futuro. María sintió una mezcla de incertidumbre y tristeza, pero también una renovada determinación. Sabía que, aunque la ayuda económica era importante, el verdadero motor del refugio era el amor y la dedicación de quienes allí trabajaban. Con esa convicción, comenzó a buscar alternativas. Contactó a organizaciones sociales, pidió ayuda a vecinos y amigos, y logró que más voluntarios se unieran a la causa. La comunidad empezó a sentir que ese refugio era un lugar especial, un espacio donde todos podían aportar para cambiar vidas. En medio de esos esfuerzos, María recibió una noticia que le llenó el corazón de alegría. Ana había sido aceptada en una escuela cercana, donde podría continuar sus estudios en un ambiente seguro y acogedor. Para María, ese era el mayor premio, la señal de que todo el trabajo valía la pena. Pero, como siempre, no todo era fácil. Ana enfrentó nuevos retos en la escuela. Algunos niños la miraban con curiosidad y otros con desconfianza. María la acompañó en ese proceso, recordándole que su valor no dependía de lo que pensaran los demás, sino de la fuerza que llevaba dentro. El refugio seguía creciendo, y con él, la esperanza de muchos niños que, como Ana y Juanito, encontraban un lugar donde soñar y aprender. María sabía que el camino era largo y estaba lleno de obstáculos, pero también sabía que cada pequeño paso hacía la diferencia. Una noche, mientras cerraba el refugio, María encontró una carta en el buzón. Era de una mujer mayor que le agradecía por el trabajo que hacía y le decía que ella misma había sido una niña huérfana que, gracias a la ayuda de otros, había logrado salir adelante. La carta terminaba con un mensaje simple pero poderoso. Nunca subestimes el poder de un corazón dispuesto a ayudar. María cerró los ojos y sonrió, sintiendo que, a pesar de las dificultades, estaba en el lugar correcto, haciendo lo que debía hacer. Los días en el refugio transcurrían con un ritmo renovado. María sentía que, aunque cada paso era pequeño, estaba construyendo algo mucho más grande que un simple espacio para enseñar. Aquello se estaba convirtiendo en un verdadero hogar para esos niños que, hasta hace poco, solo conocían la incertidumbre y la soledad. Una mañana, mientras organizaba materiales para las clases, María notó que Juanito, el niño más callado, estaba observándola con una mezcla de curiosidad y timidez. Sin decir palabra, él se acercó y le entregó un pequeño objeto, un lápiz gastado, pero para él era un tesoro. María lo recibió con una sonrisa cálida y le agradeció con un leve gesto. Para María, ese gesto fue un símbolo poderoso. La confianza estaba creciendo, y con ella, la esperanza. Cada niño que se abría un poco más significaba una victoria en aquella batalla silenciosa contra el abandono y el miedo. Pero no todo era fácil. En las calles cercanas, la violencia y la inseguridad seguían siendo una amenaza constante. María vivía con la preocupación de que algo malo pudiera pasarles a sus niños, y aunque don Ricardo había ayudado a mejorar la seguridad, ella sabía que el verdadero refugio debía estar en sus corazones. Por eso, comenzó a fortalecer no solo las habilidades académicas, sino también la autoestima y el sentido de pertenencia de cada niño. Les enseñaba que eran valiosos, que tenían un lugar en el mundo, y que podían superar cualquier obstáculo. Un día, mientras realizaban un taller de escritura, Ana escribió una carta dirigida a su madre, a quien nunca había conocido. En ella expresaba sus sentimientos, sus miedos y, sobre todo, su deseo de ser feliz. María leyó la carta en voz alta para el grupo, y todos quedaron conmovidos por la valentía de Ana. Esa carta se convirtió en un punto de inflexión para los niños y para María. Les mostró que, aunque el pasado fuera doloroso, podían transformar su historia y construir un futuro lleno de posibilidades. Mientras tanto, don Ricardo seguía colaborando, pero la noticia de su crisis financiera aún pesaba en el ambiente. Sin embargo, esa dificultad no detuvo a María ni a los demás voluntarios. Al contrario, les impulsó a ser más creativos y solidarios. Organizaron eventos comunitarios para recaudar fondos, ferias de intercambio y actividades que involucraban a los vecinos. Poco a poco, el refugio dejó de ser un lugar aislado y comenzó a formar parte activa del barrio. María se dio cuenta de que el verdadero cambio no solo ocurría dentro de esas paredes,
sino en la unión de las personas dispuestas a ayudar y creer en una causa común. Un día, mientras caminaba por el barrio, una señora mayor se acercó a ella y le entregó una planta en maceta. Para que crezca con ustedes, le dijo. Así como ustedes, que están sembrando esperanza. María aceptó la planta con gratitud, viendo en ese gesto la representación perfecta de todo lo que estaba ocurriendo. Un crecimiento lento pero constante, alimentado por el amor y la perseverancia. Sin embargo, a pesar de todos los avances, María sabía que aún quedaban muchas batallas por delante. Cada niño tenía su propia historia, sus propias heridas, y el proceso de sanación era largo. Pero en cada sonrisa, en cada palabra nueva aprendida, veía la promesa de un futuro diferente. Y eso, para ella, era suficiente para seguir adelante. Esa noche, mientras se preparaba para descansar, María miró una vez más la carta que le había llegado semanas atrás. La frase final resonó en su mente. Nunca subestimes el poder de un corazón dispuesto a ayudar. Con una mezcla de cansancio y esperanza, cerró los ojos, segura de que su lucha estaba dando frutos, y que, en ese pequeño refugio, la vida estaba comenzando a florecer. Con el paso de los meses, el refugio ya no era solo un lugar de paso. Se había convertido en una especie de escuela del alma, donde cada niño aprendía más allá de las palabras. Aprendía a confiar, a sentir, a pertenecer. María, cada mañana, abría las puertas con la misma ilusión de la primera vez. Aunque el cuerpo le pesaba más, el corazón le latía con fuerza renovada. Ver cómo los niños corrían hacia ella con sonrisas y abrazos sinceros era, sin duda, su mayor recompensa. Ana, que antes se escondía tras silencios largos, ahora lideraba pequeños grupos de lectura. Juanito, que temía hablar, comenzaba a leer en voz alta con una dulzura que conmovía hasta a los voluntarios más duros. Era evidente, estaban floreciendo. Una tarde, sin previo aviso, don Ricardo apareció con una propuesta inesperada. He tomado una decisión, María, dijo, mientras se sentaban en la vieja banca de madera del patio. Quiero donar un terreno, para que construyamos un verdadero centro educativo. No solo un refugio temporal. Un lugar digno, estable, que permanezca. María se quedó en silencio por unos segundos. Lo miró, sorprendida, con los ojos llenos de emoción contenida. ¿Estás seguro?, preguntó con la voz entrecortada. Nunca estuve más seguro de algo en mi vida, respondió él con serenidad. Ricardo le explicó que, tras vivir tanto tiempo en una burbuja de lujos y superficialidades, había encontrado un propósito real. Ayudar no era caridad. Era una forma de sanar su propia historia, de redimir errores que nadie conocía. María aceptó la propuesta, pero con una condición, que todo se hiciera en comunidad. Nada de construir un edificio frío. Quería que los niños participaran, que los vecinos sintieran que también era suyo. Y así comenzó una nueva etapa. Se formaron grupos de trabajo. Algunos limpiaban el terreno, otros recolectaban materiales reciclados, otros cocinaban para los que trabajaban. Era como ver una sinfonía de esfuerzos, una danza entre generaciones unidas por una causa común. Durante ese proceso, María comenzó a notar algo que la desconcertó. Ricardo parecía más cansado, más serio. A veces, se ausentaba por varios días. Cuando regresaba, intentaba disimular su fatiga, pero su mirada lo decía todo. Una tarde, mientras compartían un café, María se atrevió a preguntarle: ¿Pasa algo, Ricardo? Él bajó la mirada y, tras un largo silencio, confesó: Me han diagnosticado una enfermedad. No es terminal, pero es delicada. Los médicos dicen que debo reducir el estrés, descansar. Pero no puedo detenerme ahora. María sintió un nudo en el pecho. No solo por su salud, sino porque sabía que él se había convertido en una pieza esencial de aquel sueño. Entonces vamos a hacer esto juntos, dijo con firmeza. Pero sin que te destruyas en el camino. Ricardo sonrió débilmente.
¿Sabes? Antes, creía que tenía todo. Ahora que puedo perderlo, me doy cuenta de que recién estaba comenzando a vivir. Esa noche, mientras el sol se escondía tras los techos del barrio, María escribió en su diario algo que nunca olvidaría. Hay personas que llegan tarde en nuestra vida, pero a tiempo para cambiarlo todo. El centro educativo aún era solo planos y esperanzas, pero algo en el aire les decía que iba a suceder. Porque cuando la voluntad se une al amor, las posibilidades son infinitas. Y mientras los niños dormían, sin saber los sacrificios silenciosos que los rodeaban, María y Ricardo miraban el terreno baldío, imaginando en el aulas, juegos, libros y, sobre todo, futuro. Un año después, aquel terreno polvoriento donde solo crecían malas hierbas se había transformado en algo extraordinario. Donde antes había silencio y abandono, ahora se oían risas, canciones infantiles, palabras nuevas que brotaban de bocas que antes solo conocían el miedo. Se había inaugurado el nuevo centro educativo, Casa Raíz, un nombre que María eligió con cuidado. Porque allí, los niños no solo recibían educación, sino que echaban raíces, profundas y fuertes, como esos árboles que resisten cualquier tormenta. La comunidad entera asistió a la inauguración. Algunos llevaban flores. Otros, fotografías de sus hijos que ahora estudiaban allí. María, con un vestido azul sencillo, caminó entre todos con humildad y emoción contenida. Cuando le tocó hablar, se paró frente al micrófono y dijo: «Este lugar no lo construimos con dinero. Lo construimos con amor, con lágrimas, con manos unidas y corazones abiertos. Aquí, cada ladrillo lleva una historia, un sueño y una promesa de futuro». La ovación fue larga. Muchos lloraban. Algunos, en silencio, sentían que estaban presenciando algo más grande que una escuela, el renacer de una comunidad. Ricardo, sentado en la primera fila, aplaudía con una sonrisa serena. Su salud había empeorado, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. María lo abrazó al terminar su discurso. No necesitaban decirse nada. Con una mirada bastaba. En los días siguientes, María siguió trabajando como siempre, dando clases, escuchando, acompañando. Pero ahora, ya no estaba sola. Había otros maestros. Había voluntarios. Y, sobre todo, había niños que se convertían en pequeños líderes, ayudando a otros como alguna vez los ayudaron a ellos. Ana, con apenas 9 años, fue elegida como representante infantil del centro. Durante su discurso, dijo algo que nadie olvidaría. Aquí aprendí que aunque uno no tenga una mamá o un papá, puede tener una familia, hecha de personas que creen en ti. Las palabras de aquella niña conmovieron a todos. María, desde el fondo de la sala, lloraba en silencio, porque sabía que su labor había trascendido los libros. Había tocado el alma. Unas semanas después, Ricardo le pidió a María que lo acompañara a dar un paseo. Caminaban despacio, por el patio del centro, mientras los niños jugaban. Él se detuvo frente a un mural que habían pintado los pequeños, lleno de colores, con árboles, casas, estrellas, y una figura que claramente lo representaba a él. «Nunca imaginé que terminaría mis días aquí», dijo Ricardo, con voz débil. «Pero si algo me llevo, es esto, el privilegio de haber hecho algo que valga la pena». María le tomó la mano. «Y lo hiciste, Ricardo. Lo hiciste». Días después, Ricardo falleció en paz, acompañado por su hermana, y con una carta de María en el pecho. En su testamento, había dejado todo arreglado. Casa Raíz quedaba protegida legalmente, con un fondo que aseguraba su funcionamiento por muchos años más. La noticia de su muerte fue recibida con tristeza, pero también con gratitud. Los niños plantaron un árbol en su honor, justo en el centro del patio. Lo llamaron el árbol de Ricardo. María, ya con el cabello completamente blanco, siguió enseñando. Aunque sus pasos eran más lentos, su mirada era firme. Porque sabía que todo lo vivido, cada lágrima,
cada sonrisa, cada esfuerzo, había sembrado algo eterno. Un día, mientras cerraba el portón del centro al anochecer, una niña pequeña, nueva en el refugio, se acercó y le preguntó: ¿Usted es la señora que cambia vidas? María sonrió, la miró a los ojos y respondió con voz suave: No, mi amor. Las vidas se cambian solas. Yo solo abro la puerta. Y en ese instante, con el sol ocultándose detrás de los árboles, supo que el legado ya no era suyo. Era de todos.